Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos una invitada que pasó de incredulidad a la fe. La licenciada en Economía, Cleopatra de Melgar. Bienvenida. Gracias, Jenny, por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí. Gracias, Dorita. Qué privilegio estar acompañada de ustedes. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny, y gracias a ustedes que nos sintonizan por los diferentes medios. Queremos compartir este testimonio de la licenciada Cleopatra de Melgar, porque sabemos que va a ser de edificación para todos nosotros. La Escritura dice, licenciada, que el hombre insiste en decir que no hay Dios, mas sin embargo sabemos que Dios da oportunidad al que ha llegado a un alto nivel de incredulidad acerca de la existencia de Dios. ¿Cuál era su concepto acerca de la existencia de Dios? Bueno, hermanita, apenas hace 7 años yo todavía afirmaba rotundamente, Dios no existe. Yo pensaba desde muy pequeña, porque fui criada de esa manera, que Dios era solamente para aquellas personas que no ven más allá de sus 2 dedos de frente. Me cuesta decirlo, pero eso era lo que yo creía. Cosa pues que con el tiempo, ¿verdad? Eso ha cambiado de una manera rotunda también, ¿verdad? Porque ahora siento todo lo contrario, ¿verdad? Dios para mí es real, está dirigiendo mi vida, ¿verdad? No es solo que yo diga ahora sí, Dios existe, no, tengo pruebas concretas de su presencia en mí a diario. Dios es todopoderoso, es bueno, y a veces yo digo, ¿cómo Él con tanto poder se fija en mí, que soy como la más pequeña de sus hijas, la más insignificante? Pero solo digo esto porque lo repito, porque me han enseñado a decirlo, porque me han lavado el cerebro, como antes pensaba yo. No, estoy convencida de que Él es real, que Él está vivo y está presente en la vida de nosotros, cambiándonos a cada momento. Quizás a la teleaudiencia le gustaría saber qué significa esa expresión de que el que cree en Dios es aquel que no puede ver más allá de 2 dedos de frente. Sí. Es un paradigma que usted tuvo que romper en un momento. Así es, ¿Cómo es que usted tomó esa expresión? Bueno, decía, aquellos que no tienen sus pensamientos claros, que no tienen en su vida metas definidas y claras acerca de qué es lo que quieren, que incluso pues estudian una carrera en la universidad y todavía creen que necesitan a un ser superior para poder ser guiados. Para mí esas personas eran antes aquellas que no tienen más de 2 dedos de frente. Sin embargo, pasaron los años, porque sí pasaron muchos años. Yo pasé con esa manera de pensar hasta mis 65 años, en los que en una ocasión mi hija menor me invitó a celebrar el Día de la Madre. Qué lindo que estamos precisamente este día, fue un 8 de mayo, en que ella me invitó a almorzar para celebrar este día en una organización que se llama Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Yo fui a esa reunión, ella ya me había contado que ahí se hablaba de Dios y me había como prevenido en este sentido. Vas a ir a oír de Dios de una manera que te va a gustar. Yo fui a ese lugar y escuché un testimonio de vida
escuché mucha oración, porque ahí se ora por todo, y eso no me molestó, cosa que antes a mí me había molestado. ¿Quién hizo eso? Las personas que estaban ahí, organizadoras, ellas provocaron ese cambio en mí, las que oraban, la que dio el testimonio. No, yo he aprendido que eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Él me tocaba ya desde ese momento, mi corazón empezaba él a cambiar mis pensamientos, y escuché, me encantó y dije, bueno, yo voy a seguir viniendo. No creo que esto me haga pensar ahora que sí, Dios existe, pero voy a escuchar, voy a ser humilde. Y continué llegando, y un día hubo un evento importante de esa organización en un hotel. Y cuando entrábamos al hotel con mi hija mayor, sonaba desde afuera, alcancé a oír que sonaba una alabanza, así con sonido como pachanguero, digamos. Y yo dije, qué horror, yo esto no lo voy a soportar. Y se lo dije así a mi hija, vámonos porque esto a mí no me gusta. Y entonces ella me dijo, bueno, ahora ya estamos aquí, no sea ridícula, usted se queda. ¿verdad? Hay momentos en la vida en que los hijos son los que le dan las órdenes a uno, y yo obedecí, me quedé, y yo fue tan lindo que al momentito casi de habernos sentado, dejó de sonar aquella música con ese ritmo que a mí no me gustaba en ese momento, y luego anunciaron a una jovencita que pasó a cantar y cantó una canción tan preciosa que yo la convertí en mi canción, así como cuando uno jovencito tiene su canción con el novio. Esa fue la canción que a mí me identificó con el Señor, una canción chiquita que solo tiene 4 versos, que se llama Tu Fidelidad, y que dice así tan cortito, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Y qué sucedió? Al escuchar esa canción, ¿qué sucedió en la vida de la licenciada Cleopatra? Pues en ese momento yo lo vi al Señor. Tu fidelidad. Yo comencé a ver toda mi vida de rebeldía, en la que estuve incluso a punto de perder la vida. Pero no sucedió, estoy aquí. Estuve a punto de quizás hasta de volverme loca, porque yo sufría depresiones bastante fuertes por esa mi situación emocional que era tan fuerte. Y cosas terribles. Todo eso yo lo comencé a ver, ¿verdad? Yo vi incluso a mi padre, que él fue el que me había enseñado eso de que los que buscan a Dios son los que no tienen dos dedos de frente. Él decía eso, pero también ese papá, que él se declaraba ateo, fue el que nos enseñó a amar a Jesús hombre, porque así era como la única manera como él lo entendía. Él no entendía a Jesús, Dios, ¿verdad? Pero así lo amamos y así entendíamos, conocíamos sus milagros. Nos contaba a mi papá las parábolas, nos decía que el Señor decía que para seguirlo a Él había que tomar cada quien su cruz, porque solo de esa manera podía seguirlo. Y él nos explicaba, él trataba en su nivel de incredulidad en Dios, él nos explicaba lo que eso significaba. Así crecimos. Yo llegué a mi adolescencia siendo una niña rebelde, ¿verdad? Que me unía a los grupos en mi colegio con aquellos que estaban siempre opuestos a las autoridades del colegio, del país, etcétera, ¿verdad? Y por esa razón yo escogí una carrera en la universidad que decía, allí yo voy a ser yo, ¿verdad? Y allí me voy a llenar yo del conocimiento necesario para que un día con otros, igual que yo, vamos a cambiar a este país. Y entonces yo me metí en eso que precisamente yo, como a mediados de mi carrera estaba cuando comenzaron a surgir en este país los movimientos que posteriormente después nos condujeron a una guerra terrible, sin sentido, que en ese momento para mí sí tenía mucho sentido, porque yo no conocía otra, no entendía que pudiera haber otra manera de cambiar el país. Ahora que ha visto esa maravillosa manifestación de Dios en la transformación de las vidas,
¿qué diferencia hay entre cualquier ideología humanista, materialista, que pretende cambiar vidas en relación al cambio que Dios y el conocimiento de Él y la obra del Espíritu Santo hacen en las personas? Pues la diferencia es infinita, así como infinito es el Señor, ¿verdad? Porque cuando en aquellos tiempos yo andaba en con ese pensamiento, con esas actividades, y a mí alguien me decía, solo Dios puede cambiar esto, yo decía, es ridículo, eso lo dicen los conformistas, ¿verdad? Los que no quieren atreverse a participar en este proceso, ¿verdad? Pero no, yo era valiente, ¿verdad? Yo me había atrevido, pues, a participar de esa manera como yo lo entendía. Siempre el tiempo, ¿verdad? Un instrumento del Señor, el tiempo. Él nos va mostrando lo equivocados que estamos, ¿verdad? Y uno va viendo como el hombre con sus debilidades, con toda su pecaminosidad, es incapaz de transformar nada, ni siquiera puede transformarse a sí mismo, ¿verdad? El hombre no tiene ninguna capacidad para lograr eso. Entonces yo fui fijándome y fui viendo la conducta de los líderes, ha habido tiempo pues para ver todo eso. Y todos son iguales, ¿verdad? No había un lado, no había el otro, todos se comportan de la misma manera, porque esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Nosotros tendemos al pecado, y si no conocemos a Dios, y si por encima de que no lo conocemos lo negamos, jamás vamos a aprender de Él ese amor, esa paz, ese gozo de la que poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Y de la felicidad que usted escuchó cuando fue a ese evento de señoras. Me contaba fuera de cámaras que le llamó la atención que ellas decían que son las mujeres más felices de la tierra, y que usted pensó, ¿cómo es eso? ¿Qué las hace felices? Así. Voy a ver qué aprendo, quizás no de Dios, dijo. Sí. No de Dios no quiero, pero voy a aprender qué las hace felices. Así es, ¿verdad? Es lindo eso. No, o sea, yo no me contesté esa pregunta inmediatamente. Tuvo que pasar el tiempo, ¿verdad? Y me fui dando cuenta que realmente esa felicidad que el Señor nos da no tiene nada que ver con la felicidad que tenemos en el mundo, ¿verdad? Metidos en el mundo nosotros buscamos la felicidad. Todo el hombre por su propia naturaleza, por sus propios medios busca la felicidad, pero no hay una felicidad tal como Él nos la da, así como dice Jesús, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Y eso es bien cierto. El mundo nos da una felicidad, una paz, un gozo pasajero, ¿verdad? Si se trata de alegría, ¿verdad? Podemos estar hoy alegres en una fiesta, disfrutando con los amigos, contando chistes, estamos felices. Relativa. Al día siguiente. Una felicidad relativa, paz. Podríamos decir. Podría ser relativa, ¿verdad? Solo concerniente a ese momento, ¿verdad? Pasado el momento, volvemos a quedar solo, vacío, ¿verdad? Con el Señor no sucede lo mismo. Con el Señor estamos en grupo hablando de Él, porque es un hambre que no se termina nunca, gracias a Él, ¿verdad? Que siempre queremos estar hablando de Él, y nos separamos del grupo y vamos en el camino pensando en Él, llegamos a la casa y comentamos lo que hemos hablado de Él, y aquello no termina, ese gozo, y con ese gozo se duerme uno, ¿verdad? Y así se levanta. Y que eso es lo maravilloso de tener el conocimiento de Dios y la experiencia de que Dios le ha perdonado a uno sus pecados. Porque cuando uno niega la existencia de Dios, que es un ser infinito, es un ser eterno, bondadoso, y que perdona nuestros pecados, pero cuando le negamos, estamos negando aún también la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, desde el punto de vista bíblico, así es, ¿verdad? Negamos la existencia de Dios, negamos la existencia del pecado, y hacemos a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso, es un Dios veraz.
Bueno, de hecho, evidencia tenemos de que Dios es real, de que Dios existe, el Dios de la Biblia es real, porque todo lo que está escrito en una forma, en un sentido profético, se ha cumplido. Hubo profecías relativas al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel, y las hemos visto el cumplimiento de esas profecías. Y tenemos, bueno, las profecías acerca de la obra redentora que también han tenido su cumplimiento en Cristo Jesús. Así es. Y estamos ahora, los conocedores de la palabra de Dios, los que creemos en Jesucristo, en su palabra, estamos a la expectativa porque hay otras profecías de eventos futuros. Hay eventos actuales que se están cumpliendo y uno puede ver en lo que son el ámbito político como asuntos de fenómenos naturales que se están dando a nivel mundial, el cambio climático y todo eso, evidencian lo que es la realidad de un Dios todopoderoso. Así es. ¿Verdad? Así es, hermanita. Sí, yo le decía también hace un momento acerca de que cuando nosotros negamos a Dios, hay un versículo, textualmente yo no lo puedo repetir, pero es algo que dice que veamos sus maravillas. Y después de ver esas maravillas, nosotros podemos seguir diciendo que no existe Dios. Pero ¿quién más pudo haber hecho todo eso hermoso, todo eso perfecto? Bueno, y vayámonos incluso a nosotros mismos, nuestro cuerpo, cómo está organizado, diseñado. todo lo que nosotros tenemos, cómo nuestros ojos nos transmiten imágenes hacia nuestra mente, etcétera. Cosas complicadísimas que nosotros no podemos explicar porque carecemos del conocimiento de esa ciencia. Pero lo podemos ver a simple vista, nos podemos dar cuenta de esa complejidad que es el ser humano, la tierra y todo el universo. Y todo el universo que nosotros alcanzamos a ver, pero hay mucho más allá que no alcanzamos a ver. Nada más perfecto que Él, nada más eterno que Él para haber creado todo eso y organizado todo eso. Claro. ¿Verdad? Como dice la Escritura, que los cielos cuentan Exacto. la obra de La Dios. obra Si de contemplamos esos cielos, si contemplamos sus maravillas, si escuchamos todo acerca de lo que se está descubriendo, de las diferentes galaxias y todo eso, podemos ver que hay un ser todopoderoso que diseñó todo eso, porque no pudo surgir de la nada, sino que hay uno que la Biblia llama el arquitecto, el que ha diseñado todo. Bueno, es tan maravilloso contemplar los cielos, pero también, como usted dice, el diseño del hombre, el cuerpo humano, el funcionamiento de cada sistema en el cuerpo humano es tan maravilloso y perfecto. Porque la Escritura también nos habla en Génesis que todo lo que Dios creó es hermoso, es bueno. Sí. Si quienes degeneramos todos somos los humanos, cuando nosotros negamos la existencia de Dios y que nos abandonamos a una mente pervertida, a una mente distorsionada, negando a Dios, blasfemando contra Dios. Y es lo que dice la epístola a Timoteo, que a veces el hombre que habla la falsedad contra la instrucción de Dios, dice que lo hace este símil que es como gangrena, dice, Que va comiendo. arrastrando al mal, arrastra al mal. Aún las mentes más brillantes pueden caer en esta negación de la existencia de aquel que es quien ha dotado al hombre de esa capacidad intelectual para poder comprender la ciencia y todo lo que el hombre puede lograr con el conocimiento. Y esa es otra de las paradojas, ¿verdad? Que ese Dios al que usted ha descrito, todopoderoso, perfecto, grande, cómo Él
pone los ojos en cada uno de nosotros, porque no, yo puedo pensar que los pone en mí, pero los pone en toda su creación. Él está interesado en que todo funcione a la perfección y le interesa y se entristece si él ve que sus hijos no hacen nada por cambiar o no, por colaborar con él para hacer cambios. Su creación, porque Su creación. somos hijos de Dios a través de esa justicia divina que nos da la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados, de venir a Él. Y qué maravilloso es esa justificación, Señor, que llega al punto de declararnos inocentes. ¿Qué consejo podría dejar a usted? Tal vez nos esté sintonizando alguna persona que se ha acomodado en la incredulidad acerca de la existencia de Dios, y también podría haber personas que están tal vez en esa etapa que quieren saber un poco más acerca de la existencia de Dios. ¿Qué consejo podría dejarles? Bueno, yo le diría a estas personas, ¿verdad? Y que, bueno, sería que no tuvieran todavía 65 años como yo esperé, ¿verdad? Que tengan la oportunidad. Cuando yo veo los muchachas jóvenes aquí dentro de la iglesia, me digo a mí misma, ¿por qué no llegué yo a los pies del Señor a esa edad? ¿Cómo lo conocería yo a Él ahora? Pero esas ya no son decisiones personales, ¿verdad? Eso es como Dios va ubicando las piezas que Él va a utilizar, porque a todos nos utiliza. Pero el hombre decide, el hombre decide, Él decide. Así. Sí, es una decisión personal. No, es una decisión personal. Sí. Pero cuando conocemos esa guía del Espíritu Santo y nos hacemos dóciles, ¿verdad? A esa guía del Espíritu Santo, qué fácil es todo, qué lindo y qué hermoso. Es bien importante esto, hermanita, porque hay personas que dicen que la vida que tienen los cristianos es aburrida. Se la pasan solo orando y comiendo. Es aburrida. La verdad que la vida en el Señor es una vida hermosa, alegre, dinámica, con mucha demanda de parte de Él para que nosotros le demos. Él quiere que aquello que yo aprendí, que a mí me encantó, que un día aquella que no creía en nada, tomó la Biblia y empezó a entender, y dije, le dije a mi esposo, yo no puedo negar esto es lindo, me rebalsa, yo no quiero quedarme con esto, yo quiero llevarlo a enseñar a otras personas, y yo sé que un día el Señor me va a dar esa oportunidad. Y ya el Señor lo haciendo, hace. Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor lo hace. ¿Y cómo vamos a pensar que esto es aburrido? No es aburrido. ¿Y ¿verdad? significa eso, licenciada, que hay ausencia de problemas? No, eso es algo todavía lindo también, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo, siempre va a haber aflicciones. Pero yo, ¿verdad? Él, como ejemplo, nos ha enseñado que Él fue capaz de vencer toda aquella injusticia que había en el momento en que Él estaba aquí encarnado, y dijo, yo soy el ejemplo, síganme, hagan como yo he hecho. Y podemos hacerlo, ¿verdad? Requiere de un esfuerzo, porque Él mismo dice también, esfuérzate, sé valiente. Con eso nos dice que esto no es fácil, es un camino, que el camino del Señor dice que es angosto, ¿verdad? A la par de un camino ancho en el que usted puede hacer lo que quiera y portarse como quiere, donde nadie le dice nada. En ese camino donde yo estaba, ¿verdad? De que toda la libertad, yo recuerdo los años 60 para mí son como mi nacimiento a ese mundo libre, todo era libre, libertad de pensamiento, libertad de esto, libertad del otro. El Señor nos da libertad también. Pero ya no es una libertad para hacer lo que a nosotros se nos antoje y arruinar nuestra propia vida y arruinar la vida de otros, ¿verdad? Sino que es una libertad en Él, en esa verdad divina, ¿verdad? Del Señor, del amor, del gozo, la paz. Una libertad dentro del respeto, del amor. Del amor. Y aún una libertad en que nos hace tomar
la necesidad del prójimo y solidarizarnos con él, Así es. orar por ellos, ayunar por el prójimo, Sí. porque la libertad que nos da cualquier otra filosofía o cualquier religión o humanismo, esa libertad no nos ayuda a veces a identificarnos realmente en la necesidad genuina del ser humano. Podríamos identificarnos en necesidades materiales y hacer obra social, que la hacemos como Iglesia Sí. Evangélica también, mas sin embargo hay otras necesidades. La necesidad de aquel, como vemos, que no cree en nada y que va camino a la condenación eterna. La necesidad de aquel que se pierde en su propio intelectualismo. La necesidad de aquel que no le ha traído respuesta a las riquezas y está pensando en quitarse la vida. En aquel que agarra el carro y lo acelera para irse a estrellar, allí poniendo en riesgo la vida de seres inocentes. Sí. La libertad que nos da Cristo es eso, nos hace libres de todas aquellas pasiones que dominan al hombre y lo llevan a la destrucción. Así. Y nos ayuda a interesarnos en el prójimo, como decía, y a ver cambios, transformaciones en nuestro prójimo cuando le tendemos ese conocimiento de Dios. Sí. Para concluir y cerrar el programa, ¿es Dios suficiente para la licenciada de Melgar? Sí, hermana. En esto que yo les he comentado acerca de cómo ha sido el cambio que yo he experimentado en mi vida, exactamente llego yo a esa conclusión. Antes yo era suficiente para todo, autosuficiente, ¿verdad? Suficiente para mí, para mi familia. Yo era una persona que no necesitaba A ningún nadie. ser superior, ni siquiera a mi esposo, que el Señor me lo había puesto. En cambio ahora yo entiendo y veo que solamente Él es suficiente para darnos toda esa riqueza de la que hemos hablado, para hacernos gozar de sus maravillas a cada momento, para disfrutar realmente de la vida, porque Él dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Eso es vida con Él realmente, ¿verdad? Una vida abundante, una vida rica en ¿A bendiciones. partir de cuándo comienza la persona a experimentar esa vida abundante? Desde el momento que lo conoce, hermano. No conocerlo tal vez en su plenitud, porque yo empecé a disfrutar de él sin leer la Biblia, solo con ir a escuchar a las mujeres que hablaban, que contaban sus testimonios y dándole gloria a él. Ahí empezaba a entender yo, qué lindo. Fíjense que incluso hay un versículo que para mí fue el versículo que me hizo en la Biblia, me golpeó. A mí me golpeó cuando yo ¿Podemos leí esto. dejarlo? Dice, en la teleaudiencia? es el Salmo 1 y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en Yo la no ley era de nada de Jehová eso. medita de día y de noche. Yo era exactamente lo contrario de ese. O sea, yo no era nada bienaventurada porque yo andaba en consejo de malos, en el camino de los pecadores, y yo no me sentaba en la silla de escarnecedores. Yo escarnecía todo lo que era del Señor. Yo me burlaba de todas las cosas del Señor, ¿verdad? Para mí no había diferencia en las denominaciones religiosas. Para mí todas eran iguales, para mí todas merecían mi desprecio, mi burla, porque así era yo, ¿verdad? Y la Biblia dice, bienaventurado el que no ha hecho eso, ¿verdad? Qué terrible es de entrada. Y esto, a las personas que me están viendo y escuchando, esto no me lo dijo ningún hombre, ninguna mujer, me lo dijo la palabra del Señor. No eres bienaventurada, te has burlado de mí, ¿verdad? Es duro porque la misma palabra dice que es como una
espada de dos filos. Llega a lo más profundo. Allí es cuando uno, no solo son cosas que lindo, que hermoso, no, hay cosas que duelen, pero eso nos identifica, eso nos ubica, nos dice, aquí vas a venir a conocerme a mí, y yo soy todo amor, yo soy todo, pero soy toda justicia. Qué bello es entender eso, ¿verdad? Por eso de ahí surge ese temor de Dios, de que a los niños chiquitos les hablan mucho de eso, ¿verdad? Yo recuerdo ya cuando era chiquita que hay que tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Nos lo dicen de una manera distorsionada, pero y uno no lo entendía, ahora yo lo entiendo qué es eso, ¿verdad? No, el camino del Señor es difícil, es duro, es angostito, pero es precioso. Y el temor a Jehová no es un miedo del castigo, sino el temor a Dios es respeto a Dios, honra a Dios, no burlarse de su palabra, no burlarse de esta revelación bendita en la que nos dan consejos tan sabios y nos da soluciones para la vida. En fin, Dios es real y Dios te ama a ti. Dios quiere perdonarte tus pecados y ayudarte aún en esa misma incredulidad. Alguien decía, hay un personaje que decía, Señor, ayuda a mi incredulidad. Tú puedes decirle a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, sácame de esta incredulidad, porque el creer en Dios es de sabios, el creer en Dios es de valientes, no es de los que no tienen dos dedos de frente, sino al contrario. El inteligente, el sabio, este es el que cree en la existencia de Dios y toma la oportunidad, no desperdicia la oportunidad que Dios le da de perdonarle sus pecados y de transformar su vida y la de su familia. Busca a Dios a través de una oración, pidiéndole perdón por tus pecados. Confiesa, acepta su sacrificio en la cruz del Calvario, que es real. Que Dios te bendiga. Un gusto, licenciada, tenerla en el programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Darita. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Hasta la próxima. Qué interesante testimonio. Una mujer que oyó de su padre que Jesucristo era un ejemplo a seguir, pero no lo había reconocido como hijo de Dios. ¿Y qué diferencia pasar de una mujer sin fe ahora creyendo en el Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor? Recibe a Jesucristo en este momento. Dile, Jesucristo, creo en ti. Creo que tú moriste por mí en la cruz cargando cada uno de mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida y sé el Señor de mi vida. Si tú haces esa oración y si la hiciste en este momento, vivirás esa suficiencia que solo Jesucristo te puede dar en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.